Luna, solo un beso. Na, 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 na. Luna. Joven, buenas noches. ¿Cómo estás, joven? Buenas noches. Ya andamos grabando. A ver si nos entra gente vieja. Ay, ay. Joven, ya hizo la justificación.
Hola, hola. Aló, aló, aló. Joven, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, joven? Buenas noches. No, estoy viendo que no me deja la señal. Igual el internet de la vecina. Bueno, ahí está. Reclámele, joven. A ver. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver, ¿qué tal? Vamos a ver cómo partamos. Bueno, antes estuvimos viendo acerca de los parámetros de las variables, cómo pasaban a los parámetros, y también sobre las funciones recursivas. Claro que hayan visto esos videos también, que eran parte de la parte básica del trabajo con funciones. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a abrir con otro tema, que es básicamente tema relacionado con el ámbito de las funciones, de las variables. A ver, entonces, bueno, en este aspecto vamos a revisar cómo es que las variables pueden llegar a tener un ámbito, ámbito que comúnmente se suele llamar también alcance, o en inglés lo que es scope, y ese ámbito, digamos, delimita, por así decirlo, en qué parte se encuentra viva la variable, ¿no? En qué partes podemos utilizarla también. Ahora vamos a analizar eso precisamente para comprender un poco mejor. Entonces, bueno, en el ámbito de la variable, precisamente lo que se refiere es a la parte del programa en donde la variable es accesible. Una variable específica, qué sé yo, una variable x, int x, ese entero solamente puede ser accedido, por ejemplo, adentro de la propia función, si está dentro de una función, adentro del main, si está dentro del main, o tal vez fuera de, o para todas las funciones, si se trata de una variable global. Eso vamos a analizar. Precisamente existen tres tipos de ámbito concreto. El primero es el ámbito local, el segundo el ámbito global y el tercero es el ámbito del bloque. En lo referente al ámbito global suele ser la más fácil de comprender porque es básicamente como definimos a las variables adentro de una función. Entonces, digamos que cuando una variable local, esta solo puede ser accedida dentro de la función o del bloque en donde se encuentre. Por ejemplo, si queramos un número, int num, adentro del main, solamente el main conocería el código de esa variable. Así, por ejemplo, la ponemos adentro de una función, una variable que sea una función sumar y adentro de una variable que sea int suma. Solamente esa función conoce que existe una variable llamada suma, un entero suma. Y solo esa función puede acceder a esa variable. No podemos, por ejemplo, enviar eso en una función, llamar una función desde el main, la función sumar, y tratar de acceder a la variable suma, porque no es posible. Solamente la función sumar puede manejar el acceso a dicha variable. ¿Ya? Luego está la otra parte que son las variables de ámbito global. Básicamente las variables de ámbito global, estas pueden ser accedidas desde cualquier parte del programa. Es más común, por ejemplo, observarlas en Java. Es más sencillo verlas como otras variables globales porque creo que estas se marcan de otro color. O por ejemplo en JavaScript también las variables globales tienen gran influencia para la interacción con el usuario. Entonces, esas variables de ámbito global que básicamente no se definen adentro de ningún bloque de código, sino afuera. Así como antes definíamos las constantes, por ejemplo, pi con una constante afuera del código, arriba del todo. Igual manera para las variables globales con ámbito global,
básicamente lo que hacemos es escribir afuera del código, ahí como iría, un int, qué sé yo, int número 1. Entonces, tanto, por ejemplo, en este caso, tanto la función sumar como la función principal del int main van a tener acceso a la misma variable y podrán acceder a esa variable y las dos obtendrán el mismo valor, digamos, si se opera en las diferentes funciones. Ahí, según cómo se vaya operando, las dos tendrán acceso al mismo valor, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Es como mantenerla siempre accesible en cualquier parte. Y por último están las variables de ámbito del bloque, que esa es como una nomenclatura especial que se podría escribir en C, que es un tipo de variable que solamente se ejecuta dentro de un bloque, que los bloques van a estar definidos por estos dos corchetes. Digamos, adentro de la función del int main podemos escribir otros corchetes adentro para, qué sé yo, para ejecutar ahí una función específica. Esto no, de hecho, no se suele observar mucho porque es como tratar de incrustarle ahí una función a la fuerza. Le metes una función ahí con corchetes, como un bloque metido dentro de esa función. Entonces, pero de cualquier manera sí se puede hacer ahí para que lo conozca. Lo recomendable es utilizar solamente variables de ámbito local adentro de una función específica o dentro del main y de ámbito global solamente precisamente para acceder a cualquier parte del programa. Nada más. Eso es de los bloques suele quedar como medio extraño, sí. Ya lo vamos a ver en el código precisamente de ejemplo. Bueno, para empezar las variables de ámbito local, aquí me ayuda a escapar. Ya. Bueno, en el ámbito de las variables locales, en este caso tiene características y ventajas. En el caso de características, son accesibles dentro de una función o bloque y se crean cuando una función es llamada y se destruye cuando la función termina. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que en clases anteriores hemos estado mencionando, que si yo tengo esa variable en un cierto bloque de código, solo iba a funcionar. Y también el compañero Dani anteriormente dijo que, bueno, ya dio un adelanto de esto. Pero si, digamos, yo la variable, qué sé yo, variable X solo la defino dentro de una operación o de una función llamada, qué sé yo, suma, solo ahí va a funcionar. Yo no la puedo llamar a otra función que sea resta, porque esa variable solo pertenece a la función suma. Pero si yo la defino en este caso a la parte, digámoslo así, en la parte superior, antes de todas las funciones, esa variable puede acceder a todas las funciones. Por ejemplo, qué sé yo, una variable respuesta. Entonces esta variable va a acceder a todas y va a presentar distintos resultados en cada función. Bueno, en este caso, tiene ventajas como son la reducción de la posibilidad de errores al limitar el acceso a la variable y facilita la depuración en el mantenimiento del código. Si en este caso nosotros tuviéramos una variable lo que es global, para presentar diferentes tipos de respuesta va a ser complicado, ya que cada función va a tener su respuesta, ¿no? Pero si la definimos de forma local, no habría problema, no se van a, por así decirlo, no se van a confundir. Entonces, considerando estas ventajas o estas características, dependiendo del contexto, hay que tomar la decisión de si tenemos una variable local o una variable global. Ya, por ejemplo, en este caso tenemos un método. Bueno, el método de la que va a llamar a la función y el método en sí, el general, que es el main. En este caso, dentro de la función está la variable, ¿no? Int variable local. Esta variable aquí solo va a funcionar dentro de esta función, dentro de este bloque de código. Si, digamos, tenemos otro método y lo llamamos ahí, no va a funcionar. Ya que por sí, si se dan cuenta, lo estamos inicializando aquí. Entonces tenemos la variable local, mandamos a imprimir, qué sé yo, que nos ingresen un valor, se almacena el valor en esa variable y se presenta. Y hasta ahí acaba. No puede hacer más la variable. Pero si digamos, qué sé yo, tuviéramos la variable int, variable local, fuera de este bloque de código, la variable funcionaría tanto en la parte del método, bueno, de la función y del main. Entonces podría funcionar entre los dos, si fuera en este caso una variable de ámbito global.
Gracias. No sale. Ya, como pueden ver en este caso el compañero Dani tiene el main y dentro del main está llamando al método función. Y en este caso el método función está dentro tiene la variable local y solo ahí funcionaría. Si digamos, qué sé yo, Dani la pone ahí, si se dan cuenta, la variable local no funciona porque en este caso, digámoslo así, no lo está pintando de colorcito azul, ya que dentro del main no existe una variable inicializada así con ese nombre. Solo existe en la función. Entonces, por lo tanto, no va a funcionar. Como pueden ver ahí dice que no se ha declarado, no está declarada y no se puede identificar el nombre de la variable local. Si Dani la pone aquí, in variable local dentro del main, cambiaría de color y ya funcionaría. Y pues la podría utilizar tranquilamente. Así tenga el mismo nombre que en la función anterior. Ya. En este caso tenemos vuelta a lo que es en el ámbito global. En sí, lo que quiere decir esto que la variable va a ser declarada fuera de todas las funciones, es lo que les mencionaba anteriormente. Tiene una característica de que esta es accesible desde cualquier función del programa y se crean cuando el programa empieza y se destruyen cuando el programa termina. ¿Cuáles son las ventajas? Que permite compartir datos entre diferentes funciones. Y las desventajas que puede llevar a errores difíciles de depurar y muchas funciones modifican la variable. Puede aumentar el acoplamiento entre diferentes partes del programa también. ¿Qué quiere decir esto? De que, o sea, aunque nos traiga ventajas, va en el momento de que haya algún error, no se lo va a poder, por así decirlo, encontrar fácilmente el error, ya que esa variable por sí está, qué sé yo, almacenando varias respuestas de varias funciones. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que, o sea, así como nos sirve, también nos puede perjudicar. Por ejemplo, aquí ya tenemos un código, ¿no? Así como el anterior, que inicializamos int variable de forma global fuera de todas las funciones y todas las funciones que estén debajo de ese va a poder acceder a esa variable. Si se dan cuenta, en el anterior código variable global estaba de color plomo, en este caso ahora ya cambia a color azul, ya que ya lo puede utilizar. Tanto el void function como el int main. Cada de las dos funciones pueden utilizar esta variable, ya sea para, qué sé yo, presentar un resultado o les va a servir para calcular algo, pero no presenta nada, les puede servir. Uh-huh. Ya. Miren, aquí tienen el código en sí, y si Dani lo ejecuta, van a ver que tanto el main como la función van a acceder. Entonces, tanto en el main va a poder presentar dos mensajes, como variable global en función y variable global en main. Y el resultado, en este caso, les va a presentar una respuesta, que es el 5. Por así decirlo, digamos, qué sé yo, en void function podemos tener que variable global hace una suma y hace una suma y la almacena en variable global y la presenta, y qué sé yo, en el main solo almacena la variable y ya. Entonces tienen ciertas características. Yeah. Luego está la otra parte de los ámbitos, que básicamente es la tercera, que es el ámbito de bloque.
y que básicamente son variables declaradas dentro de un bloque específico de código, como decíamos, mediante el uso de corchetes, no de llaves. Las características que tienen es que solamente son accesibles adentro de un bloque y se crean y se destruyen cuando se entra y se sale del bloque. Esto, en las ventajas, por ejemplo, son similares a las variables locales y permiten ayudar a limitar el alcance de la variable. Esto es básicamente, por ejemplo, se ve en... Es más concreto verlo, por ejemplo, dentro de los for. Por ejemplo, cuando creamos un for, una variable, un contador, por ejemplo, un for i, algo como este de aquí. A ver, por aquí. A ver, aquí hay un for. A ver. Por ejemplo, una variable del bloque es este int i de aquí. Esta i de aquí, esta variable i, solamente se crea y se destruye únicamente para este for. Y es por eso que, por ejemplo, por acá abajo en este otro for, nuevamente se vuelve a crear otra vez la variable i, se la vuelve a declarar con un int i, porque únicamente está disponible para ese bloque de código. A ver si aquí, por ejemplo, en el caso del switch case, las variables que están adentro, a ver si hay por aquí alguna. No, estos creo que están con funciones, creo. ¿O aquí? Aquí quizá. Por ejemplo, en el switch case, en las condicionales, en los if, cuando declaramos una variable, por ejemplo, que estamos declarando un nuevo producto, únicamente se creará para esta parte de aquí, este bloque de código es el que conoce esa variable. Y cuando termine el bloque, se acabará la ejecución. Eso es lo que mencionaba que era similar a una función, porque, por ejemplo, si vemos el mismo código, por ejemplo, para agregar un nuevo producto, agregar, aquí está. Es la misma declaración y se delimita solamente para la misma función. Ya cuando termine la función, sale de aquí y ya se borra de memoria esta variable de aquí, este nuevo producto. Entonces, por ejemplo, este control mediante los códigos, mediante bloques de código, se puede ver así. Por ejemplo, acá tenemos tres variables que se generan únicamente para este bloque. Por ejemplo, una variable nombre y dos variables int e int hot. Estas están dentro de todo el bloque. Entonces, por ejemplo, cuando termina el condicional, el else if, en este caso en la opción 1, en la opción 2, se borra y ya no siguen existiendo más. Ahora, por ejemplo, esta variable de acá del inventario viene desde acá arriba. Como pueden observar, tiene un alcance más largo. No está únicamente en el bloque específico, sino que pertenece a toda la función. Es por eso que puede ser accedida en diferentes partes, ¿no? Y no es necesario ir declarando nuevamente y todo eso. Entonces, por ejemplo, si aplicamos las técnicas del desarrollo modular, estos bloques terminarán siendo como funciones específicas, ¿no? Ya no serán partes concretas del código. Y eso es como se puede comparar, por ejemplo, acá adentro, aquí en esta función. Lo puedo observar, era lo interesante que nos salía por ahí, cómo se puede declarar un bloque adentro de un bloque de código en sí, sin ninguna condición ni ninguna estructura de control. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra variable x, y esta es la x afuera del bloque, y esta es la x adentro del bloque con una x igual a 20. ¿Ya? Y nuevamente afuera del bloque lo mostramos. Entonces, esta estructura, aunque sean las dos variables int x, debería funcionar correctamente porque eso está declarado dentro de un bloque separado. Entonces, por ejemplo, si lo revisamos, voy a ponerle un solo nombre para compilar más rápido. A ver. ¿Qué se llama de compilar? Compilash. Entonces aquí está la estructura como les mencionaba, ¿no? El int, la x afuera del bloque es un 10. Y esta que la declaramos adentro de este bloque, que podría ser, por ejemplo, un if o algo, pero así como un bloque de estructura sin estructura de control, aquí se declara nuevamente la misma variable con el mismo nombre, pero en este caso es 20. ¿Ya? Y nuevamente cuando termina este bloque de ejecución, esta variable del 20 se muere y sigue tomando la de acá arriba, que es el 10, porque este es un solo código, por esta parte de aquí es como separada de por sí. Podría ir precisamente, como les recalco, como una función aparte que haga otra cosa. Bien. Entonces, bueno, esta definición de bloques es interesante de revisar cómo se hace. ¿Ya?
Y bueno, eso por ahora, por la parte de los ámbitos. Y bueno, continuando precisamente con eso, por ejemplo, tenemos también la parte de las variables estáticas, de igual manera con sus ámbitos locales y globales. Básicamente lo que tenemos en las variables estáticas es que las variables estáticas lo que hacen es retener su valor entre las llamadas a función, que básicamente es como decir que no irá cambiando, podemos decirlo. Eso lo realizamos mediante la ejecución del código ya. Pero lo que vamos a, esas variables estáticas tienen unas características que son declaradas, bueno, dentro de la función, ¿no? Las locales son declaradas dentro de la función y se utiliza la palabra reservada de static. Luego mantienen su valor incluso después de que la ejecución haya terminado. Es decir, si llamamos a la función para hacer algo, siguen manteniendo su valor concreto. Y se inicializan una sola vez, y la primera vez que se llama a la función. Es decir, cuando llamamos a la función, ahí será la primera vez que las declaramos a la variable estática. Y como que ya se queda guardada ahí en memoria, técnicamente la tendremos ahí disponible. Como está en un ámbito local, cada vez que vuelva a ingresar a la función, la leerá nuevamente el valor que tiene ahí almacenado. Entonces podemos revisar, a ver. Voy a empezar a ver. Ver. Estática local. Ahí está. Entonces, digamos, esta variable está acá dentro de la función. No, parece que no cambiara, pero sí cambia. La definición de la variable estática hace que solamente se la llame una sola vez, ¿no? Y se supone que, como decimos aquí, cada vez que llamamos a la función estamos declarando para que sea igual a cero. Pero al definir que sea estático, esto va a ir cambiando con cada ejecución, es como que se queda guardada en memoria. Y cada vez que llamamos la ejecución, almacena el valor que tenía previamente. Por ejemplo, si le quitamos el static y ejecutamos, bueno, compilamos y ejecutamos, podemos observar que cada vez que ingresa la función, como que bueno, no como que, sino que directamente se reinicia, porque aquí estamos asignando el valor, estamos creando la variable. Pero al hacerla estática, la tenemos guardada en la memoria y ya no va a se almacena el valor que está cambiando precisamente, ¿no? Por eso cada vez que la llamamos, se actualiza el valor con lo que ya tenía anteriormente. Eso es útil, por ejemplo, cuando ya necesitamos precisamente eso, ¿no? Que nuestros valores no cambien cuando llamamos a la función específica. Y con eso nos evitamos precisamente, por ejemplo, definir una variable global que nos esté ahí leyendo todo el tiempo, ¿no? Porque aquí ya directamente la tenemos aquí solamente para la función y no hay problema con eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, a ver si me sale o sale algún error. Aquí está. Ámbito estático local. Por ejemplo, en variable en el main. Bueno, y llamemos a la misma variable, a ver si nos trae algo o si se queda solo allá la función. A ver. Bien, nos sale el error. Sigue perteneciendo únicamente a la función y esta es la única que puede acceder, no es una variable global. Pero como se queda guardada en la memoria, nos sigue funcionando para observar, para seguir operando con el mismo valor, ¿no? Bueno, ya ahí queda. Si quieren ver, ahí está en el video. Entonces eso. ¿Ya? Eso específicamente es muy útil en ciertos casos. Ahora pasemos a la contraparte, que también existen las estáticas globales, que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero eso es lo de hasta dónde llegan, ¿no? A lo mejor si declaramos una variable como global, sin ningún static, podrías leerlos con otro código, por ejemplo, con un código externo. Pero eso de static, de hecho, me parece algo como así en Java, ¿no? Porque cuando declarabas una variable estática, solamente era accesible dentro del mismo código, por así decirlo. ¿Ya? Eso ya es cuando relacionan diferentes archivos de código y todo eso. ¿No? Por ahora, a lo mejor tienen solo un archivo, un compilado y se va con ese. Pero en los sistemas grandes pues ya podemos ir limitando los permisos incluso de acceso y todo eso.
problemas técnicos. Dani, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Estoy con el internet mal. Eliminamos este problema. Lo que es la duración de almacenamiento de las variables. En el caso de que sea automática, en la vida va a ser limitada en el ámbito de la variable. Por defecto, las variables, esto afecta más a las locales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una función es utilizada solo, bueno, perdón, si una variable es utilizada dentro de la función, esta variable solo va a tener, por así decirlo, la duración mientras se ejecute esa función. Es decir, que si yo estoy haciendo una operación, por así decirlo, suma, y la variable, qué sé yo, de respuesta de suma está inicializada dentro de la función suma, esta variable solo va a durar cuando se llame a esa función. Por ejemplo, en este caso tenemos el main que está llamando a la función llamada función. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Que in variable automática va a ser igual a 10. Entonces esta variable solo va, como quien dice, se la está creando en este momento y está, por así decirlo, terminando o borrándose el contenido después de que ya presenta y está acabando la función. Es decir, que después de eso ya no va a seguir funcionando hasta que otra vez volvamos a llamar a la función. Esto, por así decirlo, que es la duración del almacenamiento. Si yo estuviera constante llamado, por ejemplo, si fuera una función global, perdón, una variable local, global, esta variable va a tener una, qué sé yo, una duración en todo, mientras se esté ejecutando todo el programa. Si ya una vez que el programa se termine de ejecutar, hasta ahí va a terminar la duración de esto. Mientras se va a seguir ejecutando. Ya, duración de almacenamiento de variables. Seguimos en lo mismo. En este caso, si fuera una estática, esta tiene una vida durante todo el tiempo de ejecución del programa. ¿Ya? En este caso tenemos lo mismo, in main y llama a dos funciones, que en este caso es la misma. Y tenemos static in, variable estática igual a 10, ¿no? La variable se va a estar ejecutando siempre que vayamos llamando a la función. En este caso, si se dan cuenta, tiene la variable aumentando en 1. La inicializa, la presenta y va a aumentar. Entonces, es decir, que primero va a presentar la variable estática, que en este caso es 10,
luego aumenta a 11 y la va a presentar como 11. Si yo lo vuelvo a llamar, va a presentar el 12. Entonces esta variable siempre se va a estar ejecutando, por así decirlo. Podríamos decir que es una variable global dentro de una variable, de una función local, por así decirlo. Pero se va a estar ejecutando. Ya, ahora tenemos lo que es la dinámica. Esta se la va a controlar de forma manual, ¿no? En este caso es usando malloc o free. Bueno, y el free. En este caso tenemos que la variable dinámica va a ser igual a int, malloc, el tamaño va a ser entero, es una variable dinámica, y la variable dinámica va a almacenar un número de 20. Entonces vamos a presentar la variable dinámica, la presenta, y el free en sí, como tiene el comentario, libera la memoria. Entonces, por así decirlo, es como que se va a ir autoeliminando, se va a ir creando, y una vez que termine se va a ir liberando. Se va a ir, por así decirlo, borrando. Entonces, esto es de forma dinámica. Ya. Aquí tenemos una tabla, lo que es la comparación de en sí de la duración de cada variable. Podemos tener automática, estática y dinámica. En el caso de automática, el alcance va a ser de forma local. La vida es en el ámbito de la función o bloque, es decir, que solo va a funcionar cuando se llama la función. Ejemplo, int x es igual a 0. En la estática es local o global, y la vida completa, bueno, esto se va a ejecutar durante todo el programa, y la forma correcta de llamarlo o de inicializarlo es static int x es igual a 0. Aquí la única diferencia es que para inicializarlo uno es así normal, mientras que el otro es de forma, con la palabra predeterminada static. En el caso de dinámica, esta es controlada manualmente, y la vida es, bueno, en este caso su vida de igual forma es controlada de forma manual. ¿Cómo se la controla de forma manual? Aquí tenemos un ejemplo que es int x es igual a int y malloc size, el tamaño de int. Esta es la forma de declararla en una duración dinámica. Sí. Bueno, para destacar un poco más de esto de la duración dinámica, también tiene este método del malloc. Que estos serán una memoria dinámica. Estas son funciones de memoria para precisamente reservar un espacio de memoria sobre el cual podría operar una variable. Por ejemplo, los arreglos ya tienen una redefinición de este malloc. Por ejemplo, cuando decimos un int arreglo de 3, estamos reservando 3 espacios de memoria del tamaño entero para un arreglo, por ejemplo. Pero y de una manera similar, por ejemplo, en este caso estamos guardando un espacio de memoria, aquí se define como puntero, ¿no? Estamos definiendo este espacio de memoria para una variable y que tendría el tamaño de un entero. De hecho, esto técnicamente no está haciendo nada porque solamente estamos reservando el espacio para el mismo entero que estamos declarando. Pero esto, por ejemplo, podemos declarar que nos guarde un espacio o un tamaño específico, por ejemplo, qué sé yo. Esto como es en un tamaño en número de bytes, puede ser, qué sé yo, que me guarde 16 bytes para un carácter. Aunque no debería, bueno, creo que tienes ahí bytes de sobra. Pero puedes tener el espacio de memoria para lo que quieras ocupar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este método del malloc devuelve un void puntero, voy a hacer aquí un void puntero, que no tiene ningún tipo de dato, pero devuelve básicamente lo que es el puntero, un puntero nulo. Me parece que se definen así con punteros como este char, puntero malloc de 1000. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a definir una variable carácter con un espacio de 1000 bytes. ¿Ya? La ventaja de utilizar este void, ¿no? Por ejemplo, es lo que nos menciona aquí. Este puntero void puede definirse como cualquier otro tipo de puntero. Es básicamente lo que estamos haciendo aquí, este casteo a otro tipo de puntero, ¿no? Antes era un int asterisco, por decir así, ¿no? Un puntero int, este es un puntero char y pueden ser asignados, ¿no? Es fácilmente casteable, lo que definías del casteo desde el primer día que topamos código. Entonces, ese espacio de memoria como que se asigna para 1000 caracteres, no, 1000 bytes de caracteres, por ejemplo, no, podríamos decir. Entonces, bueno,
Esto tiene otra ventaja, por ejemplo, que era combinado con lo que veíamos acá del sizeof, que básicamente, como es difícil con la función conocer cuántos bytes vamos a reservar, si queremos saber, por ejemplo, si por ejemplo queremos guardar un espacio de memoria o reservar un espacio de memoria para 10 enteros, habrá que multiplicar por 10 el tamaño de un entero y con esto lo devolvemos con el sizeof, por ejemplo, del tamaño, como mencionábamos acá, para un entero, ¿no? Sizeof int. Aquí básicamente estamos reservando el espacio para un entero. Por ejemplo, el char siempre ocupa un byte, que son 32 bits. Entonces, este espacio por defecto se guardará, por ejemplo, si no enviamos ningún parámetro para la función. Y por otra parte está la función del free, que es lo contrario técnicamente al malloc, y lo que básicamente es quitar el espacio de memoria que se ha almacenado, y ya no podemos ocuparlo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Precisamente que cuando hacemos un malloc y reservamos el espacio de memoria, no tenemos el problema, por ejemplo, que me vaya precisamente a hacer eso, no faltar memoria para ejecutar un código. Porque yo guardo, qué sé yo, unos 16 bytes para hacer mis operaciones, por ejemplo, con unos caracteres. Entonces esos 16 bytes ya los guardo ahí con un puntero y sé que en esos 16 bytes específicos tengo solo caracteres. Y no podrá entrar ningún otro valor ahí, hablando ya de direcciones de memoria. ¿Ya? Bueno, aquí tengo un ejemplo, pero es como una nota aquí de esto del malloc y del free. A ver, pero voy a cerrar un poco. Creo que cuando abrí la otra pestaña se me dañó. Voy a cerrar esto. Y para cerrar, cierro este, cerramos este. Y a ver, sigamos viendo un poco esto del ámbito de las variables, a ver si encontramos algo en Google. No, eso del ámbito no. Sino esto del reservar espacio de memoria. Por ejemplo, comparémoslo con Java. Bueno, hubiéramos puesto malloc de memoria en Java. En Python igual está el malloc también, ¿no? Es la misma función. Si encontramos una función aquí en Java. De memoria en Java. No, es parte más de las estructuras. A ver esto. Está un poco. Aquí dice algo interesante. Dice, por ejemplo, que las variables complejas, como son las clases, cuando iniciamos una clase, técnicamente no podríamos saber o predecir cuánto espacio de memoria va a tener, porque así como las estructuras acá, cuando creamos una estructura, a ver si encuentro el ejercicio de estructuras por aquí. Está una estructura. Por ahí. No, justo la que no tiene estructuras. Por ejemplo, cuando creamos una estructura, de aquí, este estudiante no tiene un espacio de memoria predefinido, porque como pueden observar, por ejemplo, el char, hemos mencionado en el anterior, solamente ocupa un byte, que básicamente son 32 bits, y igual los otros tipos de valores o los tipos de datos básicos ya tienen un tamaño de memoria específico ya predefinido. Pero, por ejemplo, al usar toda esta estructura, no sabemos cuánto memoria va a ocupar. ¿Será que ocupa todo el espacio de todas las de acá adentro? ¿O tendrá que ocupar otro espacio más, por ejemplo, para tratarla como si fuera una estructura de datos? Por ejemplo, si fuera una lista compleja y que yo estoy apuntando a este puntero, por ejemplo, que mis datos no reserve un espacio de memoria para todos los datos, sino que, por ejemplo, me pone mi nombre, qué sé yo, en la dirección de memoria 1, mi edad en el 7
mi promedio por ahí en el 15, simplificándolo, ¿no? Y después tengo que ir recorriendo, por ejemplo, todas que estén conectadas entre sí, todos esos nodos por la misma entidad, a este tipo que sería estudiante. Entonces, este tipo complejo como que manejaría acceder a los datos concretos, ¿no? Aquí tengo mi edad, acá tengo mi nombre, acá tengo mi promedio, ¿no? Pueden estar ahí estructuradas en diferente manera. ¿O será que toda la estructura del estudiante se guarda en un solo bloque concreto? Dependerá de cómo lo manejen, ¿no? El lenguaje, porque ese ya es más abajo de lo básico. Pero independientemente de cómo lo haga, pues él seguirá funcionando, porque ya sea que esté todo en un solo bloque y vaya recorriendo las memorias, las direcciones concretas por cada tamaño, o que estén separadas entre sí, todos están conectados. Si está en un solo bloque es más sencillo no recorrer. De aquí tengo mi carácter, es un byte, hasta aquí llegó mi carácter y sigue de aquí el ID. El ID tiene, no recuerdo si era 32, 32 bytes, bueno, 32 bytes, y hasta aquí llegó mi ID. Luego otra edad, 32, acá está, esta es la edad. O en el caso que sea una estructura, por ejemplo, denominada como listas, tenemos nuestro punto de inicio, que sería en este caso, por ejemplo, el nombre, o bueno, el que quieran, el ID. Y empiezo en esta dirección de memoria concreta, ¿no? Este pedacito de aquí lo estoy ocupando para la dirección de memoria. Y tengo mi nombre por acá. Tengo aquí mi ID y mi nombre, digamos, ¿no? Están separadas entre sí, pero están enlazados. Entonces yo sé que el estudiante tiene este nombre o este ID y está conectado con este nombre. Están como conectados con una línea invisible, por así decirlo. Es la forma de las listas, como si fueran nodos conectados entre sí. Entonces esto es interesante, ¿no? No se vio definir precisamente cómo se maneja. Ya, eso por parte adicional, ¿no? Como la estructura en Java. Y bueno, aquí menciona algo como esto, ¿no? Esto de Java, como es un entorno completo con el JDK, dice que, a ver, el programa debe asignar memoria rápidamente en tamaño de memoria variable, por lo que se crea un concepto de memoria heap o memory heap, que esto es básicamente en una región de memoria ya predefinida a la cual vamos asignando cada instancia y de tamaño variable, que básicamente cada vez que creamos una nueva estructura, una nueva clase, la vamos asignando al espacio de memoria como que ya tenemos pre-reservado para Java, por así decirlo. Y de este modo, cada instancia, por ejemplo, solicita un espacio de memoria y dentro de este espacio, de esta región de heap, se le asigna. Bueno, aquí mencionan las desventajas, ¿no? Que el rendimiento de asignación y todo eso, pero bueno. Y lo que, precisamente para evitar estos problemas de asignación y todo ese tiempo, el Java también tiene su parte de recolector de basura, que básicamente lo que hace es liberar los espacios de memoria cuando ya se termina de ejecutar. Como mencionábamos antes, ¿no? Por ejemplo, al terminar una función, cuando termina una función concreta, la memoria ya se libera solita, ¿no? En C, la memoria se termina para una variable, por ejemplo, entera, y se fue de la memoria. Y en Java tenemos sus propios métodos para liberar la memoria, por ejemplo, como es una asignación dinámica, liberamos los espacios para, qué sé yo, para una variable que hayamos ingresado una clase, una instancia, un objeto, y de ahí terminamos de ocuparlo, por ejemplo, dentro de una función, y la misma memoria nos lo quita para que ya no se siga ocupando, por ejemplo, dentro del espacio de memoria, porque hay que ocuparlo para el resto de variables que están ahí, que se van a seguir asignando. Bien. Cuando cambiamos una variable compleja, otra variable compleja, no sé qué. Bueno, hay varias cosas por aquí, pero bueno, este sería como lo básico para la asignación de memoria. Y esto era lo del Mayok. ¿Qué dice aquí? Mira aquí define, por ejemplo, cómo usar el puntero para la dirección de memoria, como si reserváramos ahí el espacio de memoria. Struct, y define el puntero, por ejemplo, para, como les decía, tener todo en un solo bloque de memoria, en una sola dirección, reservando el espacio. En este caso, como pueden observar, usando el mismo método del sizeof,
el espacio predefinido de la estructura en sí, de la estructura completa. Probablemente sean todos los tipos de datos que estén adentro de la estructura. Entonces sí podría hacer esa parte con las estructuras, ¿no? El malloc. Y bueno, eso para completar aquí. A ver si puedo recorrer la pestaña. Sí. Entonces eso. Bueno, pensé que no estaba compartiendo. Sí está compartiendo, joven, lo que sí a veces no lo escucho, se me va el internet. Ah, no se preocupe, joven. Usted también puede ver el video para revisar. Entonces, bueno, aquí tenemos lo siguiente, que ya tras haber revisado esto de los ámbitos y la memoria también, cómo funciona, vamos a realizar unos 3 ejercicios, que son 3 ejercicios bastante complejos, que bueno, ya en vista que no hay nadie, vamos a resumirlos directamente porque ya hizo hambre. Entonces, a ver, no está por aquí Narcisa. Le vamos a mandar de tarea a Narcisa por no haber entrado hoy día. Los 3 ejercicios para mañana. Va para el lunes. No, para mañana. Bueno, para lunes. Bueno, van a ser. Vamos a enviar esto a la casa, como debería. Ya, entonces, eso por ahora. Vamos a revisar. Pero mientras cerramos esto aquí porque se abrieron artículos. Entonces, bueno. Aquí está Narcisa, mira. Aquí está trabajo, Narcisa. Ahí. Están, a ver, automático, dinámico. Ah, no, este no es. Los ejercicios. No, 3 ejercicios. Un contador en base de los ámbitos para precisamente ir comparando cómo se maneja eso de los ámbitos de variables locales y globales. Luego, el uso de las direcciones de memoria para verificar precisamente eso, ¿no? Pero partamos con el primero. Tenemos el primer ejercicio, que es básicamente un contador global, local, estático y dinámico. Ya, las 4 cosas. Bueno, la combinación de las 4. ¿Cuál tenemos aquí? Desarrolla un programa que gestione un contador global, una variable local estática y una variable dinámica. El programa debe permitir al usuario interactuar con estas variables y reservar sus comportamientos a lo largo de múltiples llamadas a las funciones. Básicamente vamos a hacer una práctica como para ver cómo funciona eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Declarar una variable global que cuente el número total de veces que se llama una función. Eso es fácil con una suma y un incremento. Declarar una variable local estática dentro de la función que cuente las veces que se ha llamado la función, para comparar precisamente cómo se maneja la local y la global. La local estática y la global, así en general. Luego usamos una variable dinámica que se inicializa en el llamado de la función. A ver qué tal. Mostrar los valores de todas las variables en cada llamada de la función y bueno, básicamente ingresar el valor para ir comprobando. Entonces vamos a revisar. Este es el contador. Entonces, a ver, antes de nada, ejercicio. Ya. Listo. Entonces, bueno, el primer ejercicio básicamente es eso. Entonces, a ver, este es el código sencillo. Tenemos, como mencionaba, nuestra variable global, que esta es la que va a contar desde afuera cuántas veces se llama esta función. ¿Sí? Esa variable pues, la inicializamos en 0. Y aquí tenemos, antes de pasar al método, vemos el main. Y bueno, lo que vamos a hacer es ir contando esta interacción, irla revisando, por ejemplo, desde que nos devuelva 3 veces, que llame 3 veces a la función, ¿no? En lugar de poner interactuar, aquí un for para llamar 3 veces a la variable. Si quieren cambiar esta también, no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Perdón. Tenemos el interactuar, void interactuar, nuestro método void, que no va a devolver ningún valor porque todo lo vamos a hacer con contadores y para comprobar precisamente. ¿Qué es lo que, es lo que tenemos aquí? Una static, una variable estática del contador local y una dinámica que lo que va a hacer es asignar el espacio de memoria. Aquí vamos a comprobar, por ejemplo, si cada vez que la llamamos nos va a asignar un nuevo espacio para la misma variable y si por el contrario será como la estática que ya estará almacenada y ya, ¿no?
Esto, por ejemplo, tendría el comportamiento de la variable estática si no fuera por esta línea final. Bueno, ya les spoileé. Pero si no tuviera ese free, este mayo sería reservado ahí en el final y se seguiría contando, ¿no? Seguiría ahí almacenado en el mismo espacio. Sería el almacenamiento que se va haciendo, se va a ir aumentando en uno, así Claro, como la global, por así decirlo, o la estática. podría ser. Vamos a probar. O a lo mejor se van creando cada vez que entramos a otra variable con el mismo nombre. ¿Nos saldrá un error? ¿Qué será? Vamos a ver. Y bueno, aquí lo que tenemos es lo que nos pedía precisamente, intentar mostrar cómo va cambiando esto de aquí, cómo va cambiando. Y bueno, aquí tenemos un ingreso para el contador dinámico, pero creo que, no, es que esto no inicializa en nada. ¿No? Como no está inicializado en nada, lo tenemos que ingresar manualmente. Y aquí tenemos nuestro contador global, que básicamente vamos a hacer un incremento de ambos contadores y mostramos al final el contador dinámico, por ejemplo. Y se libera el contador dinámico. Ya. Que me gustaría probar a ver si puedo incrementar el contador dinámico o probablemente sea como es un puntero, puede ser medio difícil de interactuar. Pero revisemos. Ese compila. Bien, aquí está la primera iteración. Ingresamos al contador global y contador estático están en cero, inicializados en cero. Y tenemos que ingresar nuestro valor, por ejemplo, para el contador dinámico. Por ejemplo, igual de cero. Entonces, por ejemplo, pasamos a mostrar el final de la función anterior con el contador dinámico, el valor que ingresamos. Y como ya incrementamos aquí los valores de los contadores, se aumentan en 1. Ahora estamos llamando nuevamente a la variable, a la función. Por ejemplo, si le ponemos nuevamente 0, se mantiene en el 0, ¿no? Porque es lo que hemos asignado aquí, que le vamos a ingresar el valor dinámico aquí. Y finalmente un último, bueno, Pablo, el 7, a ver. Contador dinámico 7. Aquí finaliza, ¿no? A ver, que se muestre más acá abajo al final mejor. Porque está como desordenado. Contador global, contador local estático, contadores. Ahí está. Ahí estamos mostrando básicamente cómo se da. Aquí. Ya. Dani, pero los incrementos creo que deberían ir debajo del free, el contador global más y el contador, digo, porque si no primero te presentaría unos 1. Sí. Sí, está en desorden. Es que era para ver. Entonces empezamos desde el 0. Y por ejemplo, lo que quiero comprobar es el siguiente. No quiero ingresar el valor por teclado. Quiero revisar y, por ejemplo, asignar el valor. Quiero ver si pueden asignarlo. Contador dinámico. Es un puntero, pero si no lo asigno así, me parece que debería empezar en 0, por ejemplo. Si lo asigno así. A ver si funciona. No, creo que tengo que asignarle. Bueno, ahorita nos salta el error. No salió. Bueno, segmentation call salió. Entonces sí salió. Un error. A ver si le pongo esto así. Bueno. Nah. Es que Dani, estás poniendo el mismo valor, verás, el mismo tributo contador dinámico, contador dinámico. Por eso, sí, es que quería comprobar si podía asignarle el valor aquí. Si este contador, digamos, no era como para incrementar el espacio como con cada Ya te entendí. ejecución, sino que era Estás, para en vez de ingresar. ingresarle por teclado, lo estás ingresando ese mismo ratito. Sí, sí. Ricalet, mantener Windows será offset, dice. Sale algo raro aquí en la asignación. Supongo que es porque está relacionado al espacio de memoria y no, como que no está asignado. Ok, a ver si le pongo un 1. Aunque aquí no me salió ningún error. Ay. Es que creo que el error, como lo estás aumentando y luego liberando, creo que ese es el error.
No, salen más errores. Es que, a ver, with the int from image sporty. Es algo raro. Es que esto de los punteros sí era muy complicado. A ver si encuentro algo acá en eso de los punteros. Puntero, por ejemplo, puntero. Bueno, ¿cuál era el que hicimos del ejercicio ayer? Antier. Este. No. Este. Este era el que hacía la comparación. No recuerdo. Entorno puntero, a ver. Ah, no, aquí está. Este, por ejemplo, era el que comparaba el puntero así. No, es que me estoy complicando con esto con los punteros. Pero con esto obteníamos el valor. Pero no lo asignaban, ¿no? Es que asignábamos. Ah, claro. Es que estoy asignando un valor y tendría que asignar una variable aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tendría que tener una asignación de una variable, por ejemplo, así. Bueno, de una dirección de memoria, porque estoy asignando ahí un entero. Sería algo como así, una variable A o algo así. Entonces, a ver. Lo que pasa es que igual va a ser esto, int A igual a 0, es como cada vez que ingrese aquí va a reiniciarse la variable, entonces no estaremos haciendo nada. Esto del contador dinámico es básicamente para ingresarlo por teclado, ¿no? Entonces, hagámoslo nomás ahí. Ok, vamos a estar dando vueltas en lo mismo. Ya, listo. Pero bueno, eso queríamos recalcar, por ejemplo, que este contador dinámico, como acá abajo estamos haciendo el free, a ver, voy a ejecutar otra vez. No quería mandarle otra vez. Ingresa el valor del contador dinámico 0, por ejemplo, 0, 0, 0. Ya, ahí está. Voy a observar, por ejemplo, los otros contadores, el global y el local estático, se está guardando el valor. Como si, o sea, como cada vez que ejecuto se trae el mismo valor que ya tenía antes y lo incrementan uno. Pero el contador dinámico, como le estoy cambiando cada vez que ingreso, cambiará solamente con los ingresos, no tiene ninguna otra asignación. Entonces, pues eso, ¿no? Estabas asignando ese valor al contador de memoria, al contador dinámico en esa dirección de memoria. ¿Ya? Eso. Ya. Quería probar qué pasa si no le pongo al free. A ver, por eso. Si no le pongo al free me saldrá, es que sigo reasignando el mismo valor, pero veamos. No me da problemas al compilar, pero a ver, 4. 8. A ver si le pongo, ya me dio contador dinámico. Probemos a ver, y el valor 6. A ver. Compilamos a ver si me da, no me da ningún error. Entonces, por ejemplo, a ver, ahorita le vamos a probar. Si en el free se supone que debería o bien crear una nueva variable o incrementar ese valor en 1. Entonces vamos a probar. 8. ¿Qué pasará si le pongo un 6? ¿Qué me tocará? No, se queda en 6 mismo. Entonces está creando diferentes variables aquí cada vez que entre. 8, 7. Está como reasignando. Pero como no le hago el free, se me están quedando ahí unas variables que de hecho ya se me quedaron ahí en ejecución, se me van a apagar ahorita cuando, cuando apague la compu, se me van a ir, si no, van a seguir ahí. Chuta, se me quedaron unas variables ahí en ejecución. Ya nada. Bueno, entonces ahí podemos observar cómo era el comportamiento precisamente de estos tres casos, estas tres variables, precisamente para ver cómo funcionaban en cada ámbito. ¿Ya? Será parte de un ejercicio solo para revisar lo que ya vimos. A ver, entonces a ver. Vamos ahora con el otro que era el de memoria, me parece, ¿no? Este es el segundo ejercicio, precisamente es sobre gestión de llamadas y memoria dinámica, que básicamente vamos a comprobar cuántas veces llamamos a una, bueno, a ver, leemos el código. Escriba un programa, use variables estáticas, globales y locales para contar un número de veces que se llama la función, similar al anterior.
y otro que gestiona la memoria dinámica para almacenar una lista de enteros. El usuario deberá poder agregar, eliminar y mostrar elementos de la lista. Entonces vamos a hacer los siguientes requisitos concretos. Tener una variable estática global en donde vamos a contar cuántas veces llamamos a la función. De igual manera, otra variable estática local en donde vamos a contar las veces que se llama la función, para comparar cómo cambia. Luego tenemos una función en donde vamos a gestionar una lista de enteros usando una memoria dinámica. Básicamente vamos a agregar elementos a la lista, eliminar elementos por índice y mostrar los elementos de la lista. Y luego pues vamos a implementar todo dentro de la misma función. Entonces, quiero ver llamadas y memoria y estará en gestión de memoria. Llamadas y memoria. Llamadas, memoria. Me parece que es contador llamadas, contador local y gestionar listas. Sí, listas. Bueno, aquí tenemos un menú y la gestión de llamadas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver diferentes métodos especiales. Entonces, lo que tenemos en primer lugar es la variable estática global, el contador llamadas. Ese, como les mencionaba, ¿no? Esta variable, como es global, el static como que pierde sentido si no tenemos más archivos. Si tuviéramos otro archivo, pues ya no podría acceder a esa variable. Pero bueno, la asignamos para que quede ahí viva durante toda la ejecución del programa. Luego tenemos el código, la función concreta de gestionar llamadas, contar llamadas. Y luego el gestionar la lista. ¿Ya? Bueno, el main es solamente contar llamada y gestionar lista. Entonces son los métodos de acá arriba todo. El contar llamadas, lo que tenemos es la otra variable, la estática. Y hacemos un incremento de ambas llamadas, el contador de afuera y el contador de local. El que está llamadas, el global y el de acá adentro. Y llamadas, por ejemplo, llamadas totales y llamadas locales y bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, cada vez que llamemos a una función, por ejemplo, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Cada vez que llamemos a esta función aquí, nos va a incrementar ese contador y nos lo irá mostrando. Entonces, podemos ponerla por acá adentro para implementar ese código, por ejemplo, aquí o acá, en cada una de estas opciones, en este while. Pero bueno, entonces lo que tenemos aquí son otros elementos, también otros statics. Como lo definimos como static, pero está dentro de la función, lo que va a hacer es que básicamente se va a mantener como con un ámbito global técnicamente. Entonces, este static podrá ser accedido desde otros métodos. Luego está la otra variable también estática, que es el tamaño. Tenemos una lista y un tamaño. Como pueden observar, es un puntero porque básicamente va a estar apuntando a la gestión dinámica, ¿no? Al malloc. Y aquí lo inicializamos con null porque básicamente este puntero no está apuntando a nada, entonces esto nos ayuda para no ir, por ejemplo, quemando que ya se esté almacenando un espacio de memoria concreto. Luego tenemos el tamaño y estos elementos que nos van a ayudar a las operaciones. Primero la opción, en donde básicamente, bueno, este while 1 técnicamente se va a mantener en una ejecución perpetua porque no tenemos ninguna otra condición, no hay ninguna comparación. Y este 1, pues, es básicamente el estado de la ejecución de código. Cuando ejecutamos el programa, estamos en 1. Y aquí al finalizar el main tenemos el 0. Entonces ahí se terminaría la ejecución del programa. Ya, entonces, bueno. Lo que tenemos es un menú que ingrese así y tal y tal y tal. Luego elegimos una opción y ingresamos nuestra opción. En el caso 1, si ingresamos un 1, lo que vamos a hacer es agregar un elemento a la lista. Entonces, bueno, aquí lo tenemos una función aparte. Ingresamos un nuevo elemento a la lista y leemos el elemento, que en este caso será un dígito, un entero. Y lo que hacemos aquí básicamente es esta función de realloc, que lo que hace es como reasignar el espacio de memoria para el elemento. ¿Qué es lo que recibe aquí? En este caso la lista, que sería puede ser un arreglo, en este caso sería el puntero. Y lo que hacemos es agregar el tamaño del elemento más 1. El tamaño es 0 en un principio, pero como lo estamos definiendo como una variable estática, se mantendrá el valor. Entonces, por ejemplo, cuando ingresamos el primer elemento será 1. Y digamos, necesitamos almacenar el espacio para 2 elementos, porque vamos a agregar un nuevo.
Entonces, como que estamos redefiniendo el tamaño de la lista para que ya no solo almacene un entero, sino en este caso 2 enteros. Y luego cuando venga un tercer elemento, digamos que le asignamos el espacio para un tercer entero. ¿Ya? Y esto es lo que estamos diciendo aquí, que cada vez que ingrese, como el tamaño se va a mantener como es estático, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y no se reiniciará. Entonces, ahora por ahora es 0. Agregamos el primer elemento, necesitamos el espacio para ese elemento. Lo asignamos precisamente con la función de real. Vamos a encontrar esta función por acá. Sí. Lo que básicamente, como nos dice aquí, es una función, para revisar, que lo que va a hacer es cambiar el tamaño del bloque de almacenamiento reservado. De igual manera es como el malloc, devuelve un puntero, y lo que recibe es precisamente el puntero que anteriormente ya definimos y el tamaño, el tamaño que queremos definir, ¿no? Este lo pasamos como argumento, como parámetro, es el nuevo tamaño a definir. ¿Ya? Entonces, bueno, sí, bueno, el real cambia el tamaño de un bloque de almacenamiento reservado anteriormente, entonces asignamos el puntero y el nuevo tamaño a asignar. ¿No? Al principio, mira que dice aquí, si el BTR es null, real reserva un bloque de almacenamiento en tamaño de bytes. No necesariamente da todos los valores como si fuera cero, ¿no? Porque empezamos con este arreglo, con esta lista vacía. No, técnicamente no está apuntando a ningún lado. Entonces aquí es donde definimos. Empieza por este elemento y después le vamos agregando más. Ya. Sí. Bueno, yes. Eso le devuelve nuevamente la nueva dirección de, digamos, el nuevo espacio de almacenamiento, que devuelve otra vez el puntero vacío, el puntero void, y como ya, digamos, ya tiene el tipo de dato que le enviamos, entonces ya lo asignamos directamente a esta lista. Y con eso ya como que definimos nuevamente el nuevo elemento a la lista. Ya. Entonces lo que hacemos aquí es, como pueden observar aquí, lo que hacemos es asignar el nuevo elemento a la posición +1, técnicamente porque ya no hemos empezado, como empezó en 0, ahora es 1, pues lo reasignamos precisamente al tamaño y lo asignamos al nuevo elemento, que es un entero, ¿no? Dentro de la lista. Es este que ingresamos por teclado y se asigna. Y el break para terminar este caso. Luego está el segundo caso, que es básicamente el eliminar un elemento por el índice. Entonces, bueno, lo que tenemos por índice básicamente es que si el índice es menor que 0 o índice es mayor que el tamaño, es primero una validación del índice. Y si pasa eso, pues no nos va a permitir ingresar. Luego lo que tenemos aquí es que si ingresa un valor válido, lo que vamos a hacer es buscar precisamente desde el valor del índice. Vamos a hacer la técnica clásica de reasignar las posiciones de memoria. Entonces, a partir del índice que queremos eliminar, lo vamos a reasignar. Vamos a traer el elemento siguiente en la lista y lo ponemos en la posición actual que vamos a eliminar. Y así, como que lo vamos moviendo de uno a la izquierda, uno a la izquierda, uno a la izquierda. ¿Ya? Hasta que lleguemos al final, que es tamaño -1, porque lo estamos incrementando cada vez que agregamos un elemento, ¿no? Y bueno, y al final lo que hacemos es quitarle el tamaño a la memoria. Básicamente, como ya hemos eliminado un espacio de memoria, ya no lo necesitamos y reducimos el tamaño de la lista, ¿no? Esto también para reasignar dinámicamente la memoria y que no esté ahí consumiendo. Entonces, con este realloc nuevamente le pasamos la lista y en este caso lo que hacemos es decrementar. Acá le aumentaban a 1, le hacemos un más y lo enviamos con un argumento. Pero acá, como vamos a eliminar, le quitamos 1 y nuevamente le hacemos la operación, lo multiplicamos. Y si antes tenía el espacio para 2 enteros, ahora tiene el espacio para 1, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos lo siguiente, ¿no? Que básicamente va a ser el leer la lista de elementos, que es un recorrido de un arreglo, no tiene mayor complicación. Y ya. Luego está el caso final, el caso 4, que es básicamente el salir, en donde lo que vamos a hacer es terminar con la ejecución de la lista. Terminamos o la liberamos de memoria para que ya no esté ahí. Y return, que básicamente lo que vamos a hacer es, como mencionábamos, finalizar este while, que como se mantiene en 1, si mandamos el return sin nada, se acaba. Y un ingreso para comprobar precisamente eso, de que los valores sean válidos.
Ya, entonces lo que vamos a hacer es compilar este código. Llamadas -o compilado. Listo, no tenemos errores y vamos a mandarle compilado. Listo. Primero tenemos este contador, ¿no? Para probar cómo funcionaba nuevamente esto de los contadores aquí y el global. Bueno, eso no le presté atención. Era como algo extra. No, esta es la parte de gestionar elementos. A ver, me parece que sí estaba el control aquí en el eliminar. Sí. No, no está el control. No, ingresa el índice, elemento eliminar. Ah, no, sí. Si ingresa el índice y, por ejemplo, quiero eliminar el elemento 3. Índice inválido. Y nos vuelve nuevamente el menú. Ahora, por ejemplo, si pongo el 0, índice no válido igual. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento. Aquí tenemos nuestro menú. Ingresa un elemento para agregar a la lista. Quiero el 67, porque me gustó. Y ya, lo hemos agregado. Entonces vamos al menú de mostrar la lista. Y aquí está, lista de elementos 67. Ahora vamos a agregar un nuevo elemento. Otra vez. Quiero el 4. A ver si muestra los elementos con espacio. Si no, a ver. 3. Así. Aquí está la lista de elementos. La vamos agregando. Otro elemento más. En 7. Y aquí está. La mostramos nuevamente. Aquí están los elementos. 64, 67, 47. Tratemos de eliminar un elemento. Entonces, por el índice, a ver, debería ser, por ejemplo, si le meto un 0, debería eliminarme el primero, aunque no estoy aquí. Veamos, verifiquemos si nos elimina el primero. Parece que sí, bueno, no tenía ningún mensaje de error. Entonces sí, aquí está, nos elimina el primero. Y como pueden observar, nos reasignó nuevamente el espacio de memoria. Y ahora solo tenemos 2 elementos. Entonces, por ejemplo, si ahora le doy a agregar un nuevo elemento, quiero el 78. Muéstrame la lista otra vez y aquí está, se agregó nuevamente al final. Ahora quiero eliminar el 7, que sería el índice 0, 1. A ver, índice 1. Y muéstrame la lista nuevamente. Tengo el 4 y el 78. Ya, entonces sí está bien. Y ahora al salir, vamos a liberar el espacio de memoria que estamos ocupando y listo. Se nos fue. Se fue. Y ya. Ese sería este ejemplo, cómo funciona. Básicamente lo que estamos haciendo es reasignaciones de memoria y al final liberando la memoria, ¿no? Era para comprobar cómo funciona precisamente eso. Y bueno, esa era la parte del segundo ejercicio. Entonces, vamos a pasar con el último. Aquí, capa. Ya. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es un inventario de gestión, en este caso de memoria. Bueno, el inventario debe ser de forma completa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Desarrollar un programa que utilice variables globales, locales y estáticas. Y también las dinámicas para poder gestionar un sistema de inventario. El programa debe permitir agregar productos, eliminar productos y mostrar el inventario completo. ¿Cuáles son los requisitos? Definir una estructura producto que contenga el nombre, la cantidad y el precio de un producto. Declarar una variable estática global para mantener una lista dinámica de productos. Implementar las funciones. En este caso van a ser para agregar un producto alimentario, eliminar el producto. En este caso se lo va a eliminar por nombre. Y bueno, y también por último lo que es el mostrar los productos en el inventario. El programa debe permitir que el usuario pueda interactuar con funciones a través de un menú. Similar al anterior, pero en este caso, por así decirlo, vamos a tener ya lo que son variables globales, locales, estáticas y dinámicas. ¿Le paso el código? Simón. A ver. ¿Te lo pongo yo o lo pones tú? Usted, joven, usted. Yo no lo tengo. No, sí está ahí en el... Bueno, no importa. Ya. Bueno, lo que nos pide primero que en este caso debe haber una estructura del tipo de producto. Debe tener el nombre, la cantidad y el precio. En este caso, nombre de tipo char con 50 caracteres, la cantidad debe ser entera y el precio debe ser flotante. Aquí lo primero que vamos a hacer es inicializar esta variable, ¿no? Que debe ser estática. Como pueden ver, static, producto. En este caso va a ser inventario y va a ser igual de tipo nulo. Y la otra es el tamaño del inventario que debe ser de tipo entero y también estático. Esto nos va a servir para que cada vez que vayamos llamando a las variables, al sistema se vaya ejecutando para que no se borren o
no liberen la memoria, en este caso no se ponga en cero, sino que siga manteniendo la misma cantidad. Entonces, luego tenemos lo que es el método, que es agregar producto. En este caso vamos a hacer una instancia, por así decirlo, de producto. En este caso vamos a tener un nuevo producto. Y en este nuevo producto vamos a ir agregando lo que es el nombre, la cantidad y el precio. Como pueden ver en la estructura tenemos el nombre, cantidad y precio. Entonces, a través del nuevo producto que hemos instanciado lo vamos a ir agregando. En este caso se va a ir agregando, por así decirlo, en orden, ¿no? Que es el nombre, la cantidad y precio por así decirlo, en una cajita, y los siguientes que vengan en la siguiente cajita, y así. En este caso, lo que es el inventario, lo vamos a ir, en este caso va a ir haciendo con el reloj, que el compañero ya nos indicó anteriormente. Va a ir el inventario y el tamaño del inventario va a ir aumentando en 1. ¿Ya? Es decir, que el tamaño, en este caso de producto, se va a ir aumentando, va a ir incrementando en caso de querer agregar más datos. Y el inventario, en este caso, se va a ir poniendo en el tamaño del inventario, es decir, que si yo tengo el tamaño del inventario en 0, en este caso se va a ir agregando ahí los nuevos productos. Y el tamaño del inventario va a ir aumentando en 1. Ya, en este caso, lo vamos a ir, en este caso, en el inventario se va a ir almacenando lo que es a través del nuevo producto que hemos establecido anteriormente. Y bueno, eso se va a ir agregando, por así decirlo, en cada cajita que tenga la estructura, ¿no? Luego tenemos lo que es la eliminación del producto. En este caso, si se dan cuenta que tenemos la inicialización de la variable de nombre. Esta es una variable de tipo de forma local. En este caso vamos a ir ingresando el nombre del producto que vamos a eliminar. Este nombre solo va a funcionar cada que llamemos a la función eliminar producto. Entonces vamos a recorrer el inventario a través de un for, y en este caso lo vamos a ir capturando al inventario, bueno, en este caso al nombre. Entonces hacemos la comparativa. Si el inventario en la posición, qué sé yo, 0, 1, 2, de tipo, en este caso captura el nombre, es igual al nombre que nosotros hemos ingresado, lo va a ir recorriendo otra vez, que sea de igual a J, perdón, J igual ahí, y lo va a ir menor hasta el tamaño del inventario. En este caso, cuando sean iguales, lo va a eliminar. ¿Y qué es lo que va a hacer? El inventario se va, por así decirlo, a ir reduciendo. Lo mismo que en la parte de arriba, que el tamaño del inventario iba aumentando, en este caso va a ir disminuyendo. Y presentaría, bueno, en este caso presenta un mensaje que diga producto eliminado. Y en caso de que no se haya encontrado el producto con ese nombre, presentará un mensaje que diga producto no encontrado. Para mostrar el inventario, aquí lo único que hacemos es recorrerlo. Vamos a recorrerlo a través de un for, que la variable iba a ser igual a 0, y tiene que irse recorriendo hasta que sea menor al tamaño del inventario. Y va a ir presentando nombre, cantidad y precio. En este caso, el inventario en la posición I, que sería en la posición 0, punto nombre, captura el nombre, captura la cantidad y captura el precio de cada uno de estos. Y los presentaría. Bájale, Dani, porfa, la opción del main. En este caso tenemos una variable que va a ser la opción. Esta va a ser también de forma local, porque siempre que se presente, en este caso, el menú, vamos a ir nosotros ingresando el número que nosotros vayamos a utilizar. Pero solo se lo va a utilizar cada que mandemos a llamar, por así decirlo, el main se presente. Entonces, mientras, qué sé yo, tenemos la primera opción, se agrega el producto, se elimina el producto, se muestra el inventario y salir. Se va a presentar el menú, se elige la opción, se almacena la variable de opción, y en este caso, vuelta, tenemos un switch. En este caso, como ya hemos visto en las anteriores clases, tenemos varios cases que lo podemos utilizar en vez de los if anidados. Si se dan cuenta, el compañero anteriormente tenía debajo de cada case hecho el programa, por así decirlo, la lógica. En este caso ya la tenemos separada y va a ir llamando lo que es a cada función: agregar producto, eliminar producto y mostrar el inventario. Y en el caso 4 va a eliminar lo que es, lo va a liberar lo que es en la memoria, la variable del inventario, y retornaría. Y por último, se elimina, en este caso saldríamos del sistema. Entonces, Dani, para que lo ejecutes para poderlo ver. Ya. Inventario.
Ya, como pueden ver, aquí tenemos lo que es el menú. Agregar producto, eliminar producto, mostrar inventario y salir. En este caso elegiremos la primera opción, que es agregar producto. Ya aquí nos pide que ingresemos el nombre del producto, que sé yo, pone celular. Ingresa la cantidad, pongámosle unos 3, 4, ya está bien, 4. Va. Y ahí el precio, ponle 12.5. Ya se ha agregado, nos vuelve a presentar el mensaje y en este caso vamos a mandar a llamar a la opción mostrar el inventario. Como pueden ver, ya tenemos nombre celular, cantidad 3 y el precio 12.50. Vamos a agregar otro producto. En este caso el nombre de producto, que sé yo, laptop. El ingreso de la cantidad, ponle unos 5. Y el precio, ponle unos 20.10 centavitos. Está barato. Y ahí en este caso vamos a mostrar el inventario. Como pueden ver, ya nos presenta ahí. Entonces, por así decirlo, cada fila de esto es, podríamos considerar lo que está almacenado dentro de una cajita en la estructura que hemos definido anteriormente. Entonces, si yo mando a llamar, qué sé yo, que me muestre solo el inventario en la posición, digámoslo así, en la posición 1. En este caso me mostraría la opción de laptop con una cantidad de 5 y precio de 20. Si yo mando a llamar que la opción 3, en este caso no tenemos, por lo tanto no nos presentaría nada. Y es lo mismo, si yo elimino la opción 3, nos va a decir que no, que esa opción no existe, y en el caso de eliminar la opción 2, o bueno, en este caso a través del nombre, lo eliminaría. Si no está el nombre, no va a poder eliminar. Ponle para eliminar el celular, Dani, por favor. En este caso nos pide nombre. Si fuera el índice, sería la opción 0. Ya, lo he eliminado, y si vamos a mostrar el inventario, en este caso solo mostrará lo que es la laptop. Y esta laptop va a tomar la posición de 0, porque en caso de que si se elimina la opción del celular que está en la posición 0 y se mantiene el laptop en la posición 1, al momento de presentar nos presentaría un error, o directamente no presentaría nada, ya que esa opción, por así decirlo, está vacía y no tiene lógica de que se encuentre vacía. Entonces, si digamos, si se queda vacía y yo vuelvo a poner eliminar la opción, qué sé yo, el índice 0, eso va como que a pensar, pero si ya está vacía, ¿qué hago? Lo sigo eliminando, pero se va a quedar siempre, por así decirlo, el índice. Entonces siempre por así decirlo, se vuelve a recorrer la estructura para que vuelvan a tomar las posiciones nuevas. Y en sí eso sería lo que es el programa. Entonces hasta ahí era la ejecución del código. Igual era como similar al anterior, pero con estructuras. Ahora voy a buscar algo. Ajá. Voy a buscar algo aquí interesante. Vamos a utilizar la tecnología. A ver. ¿Cómo? Uy, no. No. Hay un error. A ver. Bueno, hacemos la tecnología mientras tanto. Voy a cerrar las diapos. Ah, no, también. Aquí tengo la tecnología a la mano.
A ver. Ah, ah. A ver, antes de cerrar, quería cerrar esta duda de aquí. Para eso estoy usando la tecnología. Voy a cerrar también el código porque creo que me va a trabar la máquina y ya está empezando a sonar. Y como se quedaron esas variables ahí en la memoria, no sé qué me estarán haciendo. ¡Uy! Ah, no, me salió un mensaje por ahí. Estaba actualizándose el visual. Joven, 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 joven. Vamos a trabajar en... ¿En qué empresa estás? ¿Yo? Ajá. La de Kirios. Girios. Puro gringo. A ver. ¿Qué si, es que estamos utilizando la tecnología para nuestro bien? Y le tuve una duda, porque me surgieron más dudas respecto a eso del Mayo y cómo reserva la memoria. Así que vamos a ir leyendo cómo se alimentó aquí ChatGPT de esto. Mayo, bueno, Mayo que es Memory Allocation, que básicamente es reserva de memoria, ¿no? Dice que es una función de la librería que se utiliza para asignar bloques de memoria en el HEAP, un montón. Esto es como lo que mencionaba ahí de Java, que utiliza el HEAP, pero aquí es por medio de una función concreta, ¿ya? Entonces, a ver, esa era la duda que tenía. Dice que con Mayo todas las direcciones de memoria son contiguas, es decir, como que se asigna todo un bloque. Si dice 16 bytes, son 16 bytes así, todo una sola. No es que coge 4 de aquí, 4 de acá y 4 de allá. Y parece que mencionaba que también era similar con las estructuras. Entonces, bueno, cuando dice que el Mayo lo que hace es recibir el número de bytes que se va a asignar y lo asigna, ¿no? Devuelve el puntero de inicio al bloque de memoria asignado, ¿no? Por eso devuelve un puntero, porque apunta directamente a un bloque concreto de memoria. Es decir, empieza en esta dirección y son 20 bytes de memoria, que sí yo, lo que le mande ahí. Entonces, bueno, como pueden observar, por ejemplo, en este ejemplo de este puntero, está asignando o reservando una dirección de memoria, qué sé yo, empieza en la dirección de memoria que sea 0x, bueno, X con X, pero digamos la dirección de memoria número 100. Ya, empieza desde esa dirección y resérvame, dice 10 espacios de int, que el tamaño del int, creo que eran 32 bytes, ahí me falla. Entonces 32 bytes por 10 son 320 bytes. Entonces desde la posición 100, resérvame 320 bytes de memoria. Y qué sé yo, digamos que llega, pongámosle que cada dirección de memoria ocupa un byte. Ya, entonces llega hasta la dirección 420 de memoria. Del 100 al 420 tengo este espacio reservado para unos 10 enteros. Ya, y nadie me los va a topar, digámosle así. Y bueno, ese sería como el funcionamiento, como todo un solo bloque de estructuras. Por eso es solamente un puntero y ya no, y no más, no es una lista enlazada. Bueno, con estructuras dice que es algo similar, ¿no? El bloque de código sigue siendo contiguo, es decir, aunque tenga, por ejemplo, un char, un int, un float y un boolean ahí dentro de la estructura, dentro de este nodo, ya pasaría directamente a reservar todo el espacio en una sola, los 4 tipos de datos diferentes. Ya, bueno, aquí me dio un ejemplo, pero este es con listas enlazadas, en cambio. Este es como ya más avanzado en estructuras de datos y todo eso. Y eso como que conecta los nodos para verificar, bueno, es una lista enlazada precisamente, para unir los diferentes nodos cuando, eso precisamente no, es una dirección de memoria al siguiente nodo. Como si fueran arreglos, pero estos están en diferentes direcciones de memoria. Ahí sí, cada uno de esos nodos, toda la estructura compleja está en solo bloque. Y digamos que tenemos otra estructura del mismo tipo. Digamos, mi estructura está en la dirección de memoria 100, por decir, ¿no? Y tengo otra estructura, otro producto, por ejemplo, que está en la dirección número 860, ¿no? Entonces, con este atributo de aquí, lo que hago es relacionarlos a ambos. Aunque eso ya es un poco más avanzado, no nos vamos a meter mucho ahí.
Incluso aquí hay funciones lambda y todo. No, está mucho. Bueno, aquí hay como, no, bueno, es una explicación que le di además, pero bueno. Aquí hay, pregunté también por otras funciones relacionadas con el malloc. El primero era el free, que era para liberar precisamente el espacio de memoria ya asignado. La segunda es el callo, que básicamente lo que hace es asignar memoria para un número específico de elementos a un tamaño particular e inicializa todos los bytes en ceros, que es como el mismo malloc, pero se le llama de otra manera, ¿no? Como ejemplo, aquí tiene el paso de los atributos, dice que 10 es similar de hecho al malloc, pero lo que hace es como borrar todo lo que esté en esa dirección de memoria. Lo llena, qué sé yo, tengo unos 16 bytes, le digo que me reserve 16 bytes, y lo que me hace es llenar esos 16 bytes de ceros y me los guarda para que no, digamos, para que no me interfiera nada ahí. A lo mejor tengo algo escrito o me reservo un espacio de memoria que estaba ocupando otra cosa y me sale algún error. Aunque es raro, ¿no? Y entonces esto es lo que hace, ¿no? Tiene otra manera de la llamada, como pasa con una coma y en medio, pero es similar. El real, lo que ya le estábamos revisando anteriormente, ¿no? Lo que recibe es el puntero y el nuevo tamaño de memoria, y lo que hace es reasignar el tamaño de memoria. Y esto es de aquí es una función dice para GNU, que lo que hace es retornar el tamaño real del bloque de memoria asignado. Esto es ya más avanzado. Dice malloc usable size, PTR, es para definir, porque prácticamente, a ver, lo que estamos haciendo es reservar, por ejemplo, 16 bytes, ¿no? Pero a lo mejor mi programa me está ocupando un byte por ahí para, qué sé yo, no sé, para almacenar una variable del mismo conjunto, ¿no? Me está, qué sé yo, inicializando la variable en cero, por ejemplo, y me está ocupando ahí los bytes por alguna razón, ¿no? Ahí sería más avanzado, ya es volcado de memoria y todo eso. Entonces ya es mucho. Por ahora está avanzada esa función. Entonces, bueno, el malloc lo que tiene es asignación de bloques contigua, es decir, un solo bloque, y cuando trabaja con estructuras, de igual manera, hace lo mismo, o asignaciones contiguas. Probablemente de acuerdo al orden en el que estén ahí definidos en la estructura. Si tengo char nombre y luego int edad, los ha de guardar en ese orden en la memoria, dentro de la misma estructura. Ya, bueno, aquí está algo que mencionaba más, que era la parte de la lista conectada. Es como esa parte de aquí, cómo se conectan los nodos, en este caso como una estructura, como las clases. Y eso le preguntaba, ¿no? En C, las estructuras en C no se comportan automáticamente como listas enlazadas, es decir, no están conectadas entre sí. Pero sí se puede utilizar para implementar listas enlazadas mediante punteros, tal como mencionaba arriba. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Esto lo que hace es básicamente decir la dirección de memoria del siguiente nodo, o por ejemplo, digámosle el nodo que sea producto. Tengo un producto en esta dirección de memoria, la dirección número 100, y el siguiente producto está en la dirección 500. Apúntame ahí. Y si quiero buscar el siguiente producto, por ahí ingresaré a este atributo precisamente. Ingreso a producto.siguiente y tendré el siguiente producto. Y así tal vez con todos los elementos de la lista. Esto ayuda más para búsquedas, por ejemplo, para ir moviendo también, e incluso para poder eliminar también no sería útil. Pero ya es de estructuras de datos más avanzadas eso. Ya, y bueno, aquí un poco, como menciona. Esto de aquí, miren, como hace esta asignación. ¿Qué está haciendo aquí? Ya está, a mí me confunde. Nuevo nodo punto dato. Es como una definición. En lugar de poner el punto dato, utiliza esta flecha de aquí. Pone punto dato nomás. Este ChatGPT hace cosas raras, ¿sabes? Imprimir la lista, bueno, un montón de cosas aquí tiene. Bueno, esto está de más. Pero, aquí se ve. Dice que puedes ponerle el punto a la flecha. Entonces, ¿para qué poner la flecha? Bueno, básicamente lo que quería notar era que no son listas. No es como que las direcciones de memoria aquí guardadas se guarden por pedazos. Por aquí me guardo un char, por allá el entero y después los voy buscando. Sino que parece que coge todo un bloque entero de memoria y lo reserva. No se complica mucho en eso. Tal vez en Java sea diferente, ¿no? A ver, pregunta. Y conectar los atributos de la clase. Ya que estamos aquí.
parece que aquí lo hace automáticamente, entonces no podríamos saber con certeza cómo lo está haciendo, ¿no? Aquí en la igual manera en Java se hace mediante el método del new para agregar un nuevo, por ejemplo, una nueva estructura, bueno, una nueva clase. Entonces, al hacer el new, nos reserva el espacio de memoria. Y después, cuando ya no lo estemos ocupando, nos lo liberará. Probablemente sea al final de la ejecución del código. Tal vez lo tenga ahí mucho tiempo o hasta que termine la función. Dependerá del ámbito también. ¿Ya? Referencias, punteros. ¿Cuántas cosas me saca aquí? Pero bueno. ¿Qué opinas, joven? Todo lo que hay que tener en cuenta que cada lenguaje de programación en sí puede trabajar diferente. Es lo que el Dani decía que, bueno, en este caso también investigó para lo que es Java. Entonces, cada uno de estos, qué sé yo, en este caso pueden trabajar de distinta forma, lo mismo con Python. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos también, por así decirlo, comprender en qué lenguaje de programación estamos trabajando y ver su sintaxis de cómo se podría inicializar estas variables. A lo mejor cada una puede trabajar de distinta forma, o bueno, puede ser declarada de distinta forma y al mismo tiempo almacenar la información de otra manera. Entonces eso hay que tener en cuenta. O pueda que incluso en otro lenguaje no exista lo que hemos estado viendo, lo que es acá el callback y todo este tipo de variables. Entonces, eso. Eso concretamente, como dijo el compañero. Igual, por ejemplo, también a veces se implementan nuevas librerías cada vez que van ejecutando, por ejemplo, los, los equipos de desarrollo crean algo nuevo o algo así. Estoy viendo si se me cayó el... Parece que no. No, sí. Entonces, por ejemplo, casi siempre los que están trabajando en las comunidades de código abierto, como por ejemplo Linux, desarrollan unas nuevas librerías, qué sé yo, por ejemplo, en este caso el Mayo, que era una librería IDC. También la implementaron después en Python, me parece, porque sí he visto el Mayo en Python. A ver, Python. Memory Allocator dice. ¿Sí? Ah, o no. Ah, sí. ¿Qué es eso? Ah, no, esto es Python. Entonces, a ver, déjame hacer una última pregunta. Solo para estar seguro. En C se usa, dice el Mayo, que el Cayo, que el Rayo, que el Free, que son de la librería stdlib. En C++, bueno, como C++ es un programa, es un lenguaje orientado a objetos, es igual que en Java. Tiene los operadores new y delete para, bueno, ese tiene delete para quitar el espacio de memoria usado. Voy a compartirles por ver. Bueno, aquí está C. C usa esto del Mayo y al final el free para liberar bueno, en este caso el puntero, lo estamos apuntando en la dirección de... Ahí está. Ya estamos en directo otra vez. Entonces, bueno, aquí parece que en C++, como es orientado a objetos, ocupamos el new, y al final tiene su propio método de delete para ir quitando los espacios de memoria que estamos ocupando. Bueno, eso es para el puntero, ¿no? Luego, para arreglos, dice también, ¿qué tiene aquí para arreglos? Ah, igual funciona para arreglos también, con la misma estructura, porque aquí tiene una asignación como puntero el arreglo. Luego está en Java, que tiene el new para asignar la nueva variable, el nuevo objeto. Tiene su tipo aquí integer. Y la liberación de memoria dice que es automática, ya depende de ahí del JDK, del entorno completo. ¿Qué tenemos en Python? Dice que la memoria es automática y los objetos se crean dinámicamente al asignarlos. Aquí no tiene tipos de datos, así que no hay problema. Y ya. Y después, ¿qué dice? Y el recolector de basura es similar a Java.
Aquí, bueno, tiene aquí una asignación dinámica, pero es para arreglos, eso no es lo que queremos. C Sharp es un lenguaje de la web. Tiene memoria, dice, la memoria es automática, igual con el new, y la liberación es automática también. Varios tienen una liberación automática. La memoria, igual dicen JavaScript, es automática y se crean y se gestionan sin necesidad de operadores para asignar memoria. Igual los arreglos. Y bueno, ahí está. Solamente C tiene sus métodos de reserva de memoria concretos para una dimensión completa. Los otros tienen su new, por ejemplo, los orientados a objetos como C, C++ y Java tienen su new, igual con C Sharp. Pero, por ejemplo, para eliminar la memoria ya se va, en el caso de Java, en Python, C Sharp y JavaScript, ya gestionan automáticamente eso de eliminarlos y ya no hay que estar haciendo nada ahí. Entonces eso, bueno, eso para complementar ahí la gestión de la memoria. Y bueno, ¿qué tal? Entonces, ya va siendo hora de hacer la merienda, así que yo creo que nos vamos viendo. Ya, o sea, ya me comí, ¿qué me comí? Me comí un vaso de 220 para aguantar toda la noche. Ya es mi merienda, así que estamos Un full. vasito de agua. Un vaso de 220. Ahí está mi 220. Ah, yo también. Pero bueno, ahora vamos a sacar esa tesis. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy y mañana nos vemos con unos últimos ejercicios prácticos de la semana para esperar a la última semana también que nos andar revisando. ¿Mañana? Mañana. Mañana ya se acaba, Ah, sí, joven. mañana. Se acaba la semana. Se acaba la semana y Yo creí que hoy día era viernes. yo también, ya quería que fuera viernes, pero bueno, ya nada. Entonces, bueno, mientras tanto esperamos ahí verlos mañana y nos vemos entonces. Estamos conversando.